Dios les bendiga, mis hermanos, que estén teniendo una bendecida semana y que realmente la palabra de Dios esté ayudándonos a transformar nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Crónicas, recuerden, estamos viendo la vida de los reyes del pueblo de Dios, cómo unos anduvieron mal, otros bien, otros que andaban mal, cómo enderezaron el camino para hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está invitando a hacerlo recto ante sus ojos, porque ahora nosotros no tenemos excusa, pues tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo, si es que somos hijos suyos. Quien no es nacido del agua y el Espíritu no tiene al Espíritu de Dios. Y por eso la palabra de Dios le es imposible entenderla, imposible comprenderla. Pero los que son hijos de Dios, aún en la adversidad, aún en aquellas situaciones difíciles, ellos pueden regocijarse en la palabra de Dios y tener una esperanza. Por eso es que una y otra vez es mi deber como líder de enseñanza exhortarles a estar seguros de su salvación. Ni yo ni el pastor, nadie les puede decir si son salvos más que Dios. La palabra de Dios, cuando ustedes la estudian, es la que les va a decir si ustedes son salvos o no. Nadie más. Esa es una relación entre usted y Dios, pero su actitud, su comportamiento le dice al mundo si Dios está obrando en usted o no. Ese es el testimonio. Porque ¿para qué fuimos salvos? Primero fuimos salvos del infierno eterno. Eso es de donde el Señor nos rescató en la cruz, del infierno eterno. De ahí nos rescató. Por eso dice que fuimos salvos, fuimos salvados de la ira de Dios, porque la ira de Dios se va a manifestar en el juicio, en el gran juicio, cuando condene a aquellos que no anduvieron en su camino. Pero a los hijos de Dios ya no se les va a hacer juicio, porque el juicio es todos los días, constantemente a través de la palabra y el Santo Espíritu que guía nuestra conciencia. Por eso Pedro nos llama a tener una conciencia renovada y aprobada, no una conciencia reprobada por Dios, sino una conciencia renovada, dice el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pablo nos dice cómo lograrlo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que lo lograremos? Examinándonos. ¿Cómo nos examinamos? A la luz de la palabra. Pero si una persona no tiene el Santo Espíritu, pues no se puede examinar porque siempre cree que está bien. Hace poco escuché una predicación. Él estaba hablando de la cizaña, del trigo y la cizaña. Y él utilizó la parábola donde Jesús habla precisamente del trigo y la cizaña, pero también utilizó el pasaje donde el Señor dice que en la iglesia, donde dice que a los cabritos los apartará a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y este pastor decía que la primer característica para que uno mismo se identifique si es cizaña o es trigo es que uno se crea trigo. Porque dice que la cizaña lo primero que hace es creer que es trigo. Por eso crece y se desarrolla entre el trigo. Pero dice que cuando viene el tiempo del fruto, cuando ambas plantas dan fruto, entonces el agricultor se da cuenta cuál es trigo y cuál es la cizaña por el fruto. Las plantas son iguales. El trigo y la cizaña crecen igual. Y llega un momento que la cizaña crece más, y el trigo llega y se queda ahí en un nivel, pero la cizaña sigue creciendo. Entonces, cuando vienen los que cosechan, ellos pueden identificar fácilmente cuál es trigo y cuál es cizaña porque el fruto es diferente. ¿Y qué dice Gálatas? Que a los hijos de Dios dice, por el fruto los conoceréis. Dice Gálatas 5, 22 y 23, por el fruto los conoceréis. Por eso en la parábola dice que los trabajadores le dijeron al agricultor, al Señor le dijeron, ¿pero qué no sembraste buena semilla? Y él dijo, dejad que crezcan juntas. En el día de la cosecha, dice, el trigo irá al granero
y la cizaña irá al horno de fuego. Así es, mis hermanos. Siempre van a estar juntos el trigo y la cizaña, pero en el día del juicio, el trigo ya no irá a juicio, irá al granero de Dios, porque él ya fue enjuiciado por la palabra todos los días para ir mejorando su vida y viviendo en santidad. La cizaña, como se creía trigo, nunca se examinó. Siguió creciendo, creciendo y creciendo, creyéndose trigo. Y en el día final, esa será la triste sorpresa, como allí en Mateo 22, creo que es, cuando dice el Señor que a los cabritos les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero a las ovejas les dirá: venid y entrar. Venid, benditos de mi Padre, dice, y entrar en el gozo de su Señor. Entonces, mis hermanos, podemos nosotros saber y ver que entre nosotros hay trigo y hay cizaña. Hay cabritos y hay ovejas, pero no nos está a nosotros en decidir quiénes son lo uno y quiénes son lo otro. Eso vamos a estar aprendiendo toda esta semana a través de la palabra, a través de la vida de los reyes que está expresada en el libro de Crónicas. Y este juicio, esta examinación de la palabra es para nosotros. No es para nosotros examinar y señalar con el dedo a los demás. Eso no significa que no nos demos cuenta, porque la misma palabra y el Espíritu Santo te revela, pero no es para andar haciendo juicio. Fue decir que nosotros mismos, si nos examinamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, como el rey Manasés, que cuando se dio cuenta que hacía lo malo, se humilló ante Dios, se arrepintió, pidió perdón y Dios lo restauró. Así Dios nos va a restaurar a nosotros. Algunos quizá ya nos ha restaurado en que se encuentre. Cada quien. Es un proceso. La vida en santidad es real. Si usted no está buscando la santidad, pues usted no es un hijo de Dios. La vida en santidad es real. Claro que unos lo van a hacer más que otros porque es un proceso. Y algunos en ese proceso van más avanzados que otros. Pero eso no significa que los que van menos avanzados vayan a condenación, para nada. Van trabajando. A condenación quizá vayan, si no se arrepienten, aquellos que dicen que es imposible vivir en santidad porque vivimos en un mundo de pecado. No, porque eso es contradecir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y el apóstol Juan nos dice que bienaventurados los que lavan sus ropas todos los días. ¿A qué se refiere eso? A cuidar la salvación, a vivir en santidad todos los días, porque esos verán a Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lo que estamos aprendiendo esta semana con la vida de los reyes. Y vimos al rey Manasés que enderezó su vida, una vida como veníamos nosotros viviendo, sin Dios, así como el rey Manasés, quizá no haciendo esas cosas, pero otras a lo mejor peores o menos peores, pero que no agradaban a Dios. Sin embargo, cuando el Señor nos encontró y nos rescató, nuestra vida fue distinta. Empezamos a caminar distinto, a actuar diferente y cada día mejor, cada día mejor. Y no es que ya lo hemos logrado todo, como dice el apóstol Pablo. No es que yo ya lo he logrado todo, dice el apóstol Pablo, pero sigo rumbo a la meta que es Cristo. Así estamos todos, mis hermanos, corriendo la carrera, quitando los obstáculos, limpiando el camino. ¿Cómo limpiamos el camino? Con la palabra. No hay otra forma. Con la palabra. Recuerden los medios de gracia, la adoración, la oración. ¿Qué es la adoración? Que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, nuestro primer amor. Esa es la adoración, que no haya nada que se interponga entre Dios y nosotros. Por eso, en los medios de gracia es lo primero, la adoración, porque es quitar todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros. Darle toda la adoración a Él. Es el primer mandamiento. Segundo medio de gracia, la oración. En la adoración nosotros también estamos en oración, en comunión con Dios, comunicándonos con Él. Eso es la oración, comunicarnos con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, porque es el nombre de Él. No lo podemos hacer directo, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él intercede al Padre por nosotros.
Pero para venir a esa oración y a esa adoración es necesario estar en paz, no tener nada contra los demás, porque ese es el segundo y grande mandamiento. Acuérdense, amar al prójimo como a nosotros mismos, como Dios nos ama a nosotros. Entonces, mis hermanos, la adoración, la oración, la alabanza, todo el tiempo alabar al Señor en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de amar a los demás, en los cánticos, en los salmos, en esas canciones hermosas que exaltan su nombre, su santidad, sus atributos, su justicia. Entonces ahí tenemos 3 medios de gracia. ¿Cuál es el otro, mi hermano? ¿Cuál es el otro? La comunión. No hay comunión si no hay obediencia. La comunión significa la obediencia a Dios. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que vamos a obedecer? Ahí viene el quinto medio de gracia. Son 5. Adoración, oración, alabanza, comunión. ¿Y cuál nos falta? El que nos ocupa hoy. El estudio de la palabra. El estudio de la palabra es un medio de gracia. Ahora, ¿para qué son los medios de gracia? ¿Para curar enfermedades? ¿Para que Dios nos bendiga? No, mi hermano. Los medios de gracia son los que nos mantienen unidos a Dios, dependiendo de Él. Es lo que nos mantienen en Él. Es la permanencia de la que habla el apóstol Juan en el capítulo 15. Cuando dice, separado de mí nada podéis hacer. Cuando dice el Señor, dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Separado de mí nada podéis hacer, porque la rama cortada del árbol se seca. Entonces, mis hermanos, ahí están los medios de gracia y nosotros como hermanos, la iglesia es un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Nosotros no podemos tener enemistad con nadie en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no se puede cortar un brazo, ¿verdad? O la oreja porque no le gusta, o el pie. Usted dice, ay, mi pie es grande, me lo voy a cortar. No, ¿verdad? Lo necesita. Usted no rechaza su oreja porque es muy grande o muy pequeña, no le gusta, o su nariz no se la corta. Pues no puede cortar a nadie en la iglesia. Todos los hijos de Dios son parte del mismo cuerpo. No se puede separar. Así que mi hermano, pida perdón a Dios. Si hay algún hermano o una hermana que no le cae bien, pida perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos cortar un miembro. Todos somos parte del mismo cuerpo. Y de todos esos miembros, la cabeza es Jesús. Es lo que los mantiene unidos. Ningún miembro puede caminar recto, que es la lección de esta semana, hacerlo recto delante de Dios si va separado. Tiene que ir unido al mismo cuerpo. No puede ir separado, pero al mismo tiempo ese pequeño cuerpo de nuestra iglesia viene a ser parte, viene a ser miembro del gran cuerpo de la Iglesia Universal de Cristo, independientemente de la denominación a la que pertenezca, porque nuestro Señor tiene una gran iglesia universal. En cada denominación, llámese como se llame, tiene un remanente fiel que es parte de su iglesia universal. Y en cada denominación, incluyendo la nuestra, llámese como se llame, doctrina que sea la que tenga, tiene cabritos y tiene ovejas, tiene trigo y tiene cizaña. No nos vanagloriemos que ya somos trigos, porque quizás estamos siendo cizaña. Así que, mis hermanos, las enseñanzas de esta semana son muy tremendas, muy fuertes. Si usted las estudia en el Espíritu, le van a mover dentro de usted todo su ser, de tal manera que usted tiene que volver sus ojos a Dios y aplicar los 5 medios de gracia que hace 3 semanas estudiamos. Vaya usted para atrás y búsquelas y estúdielas por los medios de gracia. Y si no, métase a Google y búsquelos en la doctrina de la iglesia. Ahí están. Si usted se perdió la clase, no la encuentra, o pídamela y yo se la mando de nuevo, se la vuelvo a mandar. Para eso estamos aquí. Ese es mi trabajo, esa es mi función, ese es mi servicio a Dios. Cualquier duda que ustedes tengan, pregunten. Si no preguntan, yo pienso que ustedes lo han entendido todo. Igual si yo me equivoco, hagan observaciones, porque soy un ser humano y me equivoco, no se creen. Así que estamos aquí para ayudarnos como Dios mandó, hacer todo con orden y con decencia, dice Dios,
que todo lo que hagamos lo hagamos con orden y con decencia, porque Él no es un Dios de confusión. Eso Pablo se lo dijo a los corintios, que todo lo que hicieran lo hicieran con orden y con decencia. Y vamos a estar estudiando, para terminar ahí, conocer la vida del rey Manasés. Y estudiamos, acuérdense, a Josafat, a Ezequías, después del rey David, ¿verdad? Entonces después empezamos a estudiar otros reyes y estudiamos al rey Josafat, luego a Ezequías, que restauró el templo, y ahora estamos viendo al rey Manasés, que hizo, dice, lo malo por algún tiempo, pero cuando reconoció a Dios, dice que hizo lo bueno a los ojos de Dios. Y eso es a lo que nos está llamando la palabra de Dios y el Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar al rey Manasés, ¿verdad? La vida del rey Manasés un poquito, y dice en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Imagínense, mis hermanos, 12 añitos, ¿verdad? Muy pequeñito. Y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Eso había dicho Jehová a su pueblo. En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Pero ¿puede usted observar al rey Manasés? La mezcla que estaba haciendo. Estaba así levantando altares y todo en la casa de Jehová, pero también a los Baales. Entonces, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué relación hay de la luz con las tinieblas? A veces también podemos estar cayendo nosotros en ese error. Estamos en la iglesia adorando, estudiando la palabra, todo muy bonito, pero allá afuera estamos practicando lo que los inconversos practican, conviviendo felizmente con esas prácticas, con esas situaciones. Mucho ojo, mis hermanos, aquí en estas enseñanzas que la palabra de Dios ha permitido el Señor que en su palabra esté la vida de estos reyes que hacían eso, porque es lo que nosotros también a veces podemos estar viviendo. Si usted está en esta situación entre la luz y las tinieblas, decídase, mi hermano, póngase en las manos de Dios para tomar el camino derecho. Hagan senderos derechos, dijo Juan el Bautista. No se aparte ni a izquierda ni a derecha. La senda ancha es camino de perdición. Y dice nuestro Señor Jesucristo, dijo nuestro Señor, les dijo a los judíos, a los fariseos, a ustedes os parecen caminos derechos, pero son caminos de perdición, le dijo el Señor. Edificó entonces, dice, esos altares. Asimismo, dice, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Usted ha observado quizá usted a cristianos todavía leyendo el horóscopo, todavía creyendo en las cartas y cosas de esas. Pues mire, vea cómo no es nuevo eso. En el pasado sucedía, pero nada de eso, mi hermano, le agrada a Dios. Se excedió en hacer lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. No encendamos la ira de Dios, mis hermanos. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado
toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque a veces caemos en un error de decir, eso era en la ley. No, mi hermano. Dios es el principio y el fin, el alfa y omega. Dios es eterno y sus preceptos y sus principios también son eternos. A veces nosotros caemos en el libertinaje de decir, es que estamos en la gracia, eso ya no aplica para nosotros, pero es porque no entendemos la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y seréis libres. Eso dijo el Señor. No dijo, conocerán mi palabra y harán lo que quieran. No, no dijo eso. Y el Señor aquí nos está mandando a andar en su ley. ¿Cuál es su ley? La palabra. Nosotros ya no estamos en la ley de Moisés, estamos en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, en la palabra de Dios. En ese estamos. ¿Cuáles son los grandes mandamientos del Señor? Adorarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No tendrás más dioses ajenos, ni el dinero, ni las amistades, ni la familia, ni el trabajo. Nada, nada se interpondrá entre tú y yo, dice el Señor. Y el otro, amarás a Dios. Amarás a tu prójimo como yo os he amado, dice Juan. Y en algún otro evangelio, de los 4 evangelios, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que el Señor había prometido que no serían borrados, que permanecerían, siempre permanecerían en la tierra que les había prometido. Pero dice, esto es, dice, si andaban en los estatutos y los preceptos que él le había dado a Moisés, porque estamos hablando del viejo pacto, del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto también dice que debemos andar como Jesús anduvo, porque sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Entonces, mis hermanos, no tenemos excusa, hay que seguir nosotros buscando todos los días hacer lo recto ante los ojos de Dios. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Acuérdense que en la predicación se nos dijo que cuando el líder anda mal, la iglesia también anda mal. Pero cuando el líder anda bien, a lo mejor todo lo que diga el líder a muchos no les va a agradar. Pero ¿qué importa? Porque el líder le está mandado poner orden. Por eso la predicación sobre el mensaje al ángel de las 7 iglesias es un mensaje tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque está comprometiendo al líder o al pastor a guiar a su rebaño, porque él dará cuentas de ese rebaño. Entonces quizá usted diga, pues eso es para el líder, que él se ponga las pilas. No, mi hermano, porque si el líder está andando bien y está dando enseñanza, está dando testimonio con su vida, está dando ejemplo, está reprendiendo desde el púlpito, está reprendiendo por medio de la palabra a su iglesia, pero usted es un cabrito y está molestándose por todo en lugar de humillarse como Manasés y pedir perdón a Dios, entonces ya es su responsabilidad, ya no es del líder. El líder, si no le llama la atención, él va a dar cuentas, pero si él está haciendo lo recto ante los ojos de Dios y usted no está siguiendo al líder, principalmente no está siguiendo a Dios, menos se está sujetando al líder, entonces usted va a dar cuentas de usted mismo. No nos escudemos. Mire lo que hizo Manasés. No solamente estaba perdido él, extravió, dice, a Judá y a los moradores de Jerusalén. Fue una mala influencia para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Usted no va a ser llevado a Babilonia, pero lo está atando el pecado. Satanás lo está atando cuando usted decide no obedecer la palabra de Dios. Satanás es quien lo está atando. Su pecado lo está enredando, son los grillos que lo sujetan, su pecado. Mas luego que fue puesto en angustias hasta que cayó bajo, ¿verdad? Manasés oró a Jehová su Dios, humillado
grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún seguía sacrificando en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. No estaban adorando como a Dios agrada, ¿verdad? Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo eso está escrito en las cartas de los reyes de Israel. Usted puede leer Primera y Segunda de Reyes para seguir aprendiendo de estos reyes. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, he aquí estas cosas también están escritas en las cartas de los reyes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Y ahora vamos a estudiar la vida de Amón, el hijo de Manasés. Recordemos nosotros cómo Manasés dice que su padre había hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Ezequías había hecho lo bueno, sin embargo, Manasés en su juventud no honró a Dios con su vida. No dio buen testimonio de lo que su padre le había enseñado. Sin embargo, fue hasta cuando cayó en las manos de los asirios que reaccionó y se humilló ante Dios, y Dios le escuchó. Así que, mis hermanos, si nosotros estamos mal, no estamos perdidos. Todavía tenemos la oportunidad de humillarnos ante Dios, de pedirle, arrepentirnos y pedirle perdón. Y Dios, que es grande en misericordia, nos va a perdonar. Así que, mis hermanos, manos a la obra. Vamos a ver ahora la vida de Amón. El texto que le leí sobre Manasés corresponde a la clase anterior, que vimos la vida de Manasés. Más bien vimos nuestra vida y nuestra relación con Dios en el ejemplo de Manasés, porque en realidad no estamos estudiando la vida de los reyes, sino que estamos estudiando sus vidas como ejemplo para nuestra vida, porque lo que importa en estas clases es nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y la vida de los reyes que estudiamos son ejemplos para ver que así como Dios los restauró a ellos, también restaura nuestra vida. Pero ellos tenían profetas que les hablaban. Nosotros tenemos una mayor ventaja. Esa es la gracia, que estamos en un periodo en el que el Señor nos ha provisto de su palabra y de su Santo Espíritu. Eso significa estar en gracia, estar agradando a Dios. ¿Por qué estás en gracia? Porque tienes al Espíritu Santo de Dios, pero no lo tienen todos. Solo aquellos que realmente se han arrepentido y han renunciado al mundo para servir a Dios. Porque si usted está con el mundo y con Dios, usted no está con ninguno de los dos. El mismo Señor Jesucristo dijo, no puedes servir a dos amos al mismo tiempo, porque a alguno le fallarás. Tienes que decidirte. El Señor Jesucristo tiene una historia ahí en los evangelios. A alguien que le dijo, no puedes servir a dos amos. Tienes que tomar una decisión. O sirves, mi hermano, usted también, o sirve al mundo o sirve a Dios. Usted sabe que servir a Dios es un camino de angosto, difícil, pero en gloria, que tiene un propósito y una meta, que es la victoria en Cristo. Pero hay otro camino muy bonito, ancho, con deleites, con libertades aparentemente, pero es un camino que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra,
que a los hombres os parece derecho, pero dice que es camino de perdición. Usted ya le estoy dando el conocimiento. Digamos que no lo tenía, que yo creo que sí lo tenía, porque todos hemos leído eso, nos han predicado sobre eso. Pero supongamos que usted no sabía esto. Hoy ya se lo dije, ya no tiene excusa. Tome la decisión. O sigue a Cristo o sigue al mundo. Y ya sabe quién domina el mundo. Porque es muy hipócrita cantar en la iglesia, he decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. ¿En verdad es así, mi hermano? La cruz delante en todo lo que usted hace y el mundo atrás. O la cruz en la iglesia y el mundo fuera de la iglesia. Un día que voy a la iglesia en la semana, la cruz delante. Pero los otros 6 días, el mundo y a darle rienda suelta. No, mi hermano, no se puede servir a 2 amos. Usted tiene que tomar la decisión como Manasés, o seguir adorando a los Baales, o empezar a adorar a Dios con todo, ¿qué dice la palabra? Con toda su mente, con todo su corazón y con todo su ser. ¿Qué es su ser? Su alma. Entonces usted decida hoy, mi hermano. Decídalo hoy. Y vamos a ver ahora la vida de Amón. Amón es hijo de Manasés. Fue hijo de Manasés. Entonces vamos a ver aquí. Y dice, de 22 años era Amón. En el versículo, estamos en el mismo capítulo 33, hasta el versículo 20 nos habla de que Manasés durmió, es decir, murió, ¿verdad? Durmió el sueño de los justos esperando la resurrección. Por eso dice durmió, se murió a esperar la resurrección. De 22 años era Amón, vamos en el 21 ahora, cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. Su padre había reinado 55, Amón solo 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre en su juventud, porque ofreció también a Amón sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Es decir, volvió atrás. No recibió la enseñanza buena, sino la mala, ¿verdad?, de su padre. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como lo había hecho su padre Manasés. Antes bien, aumentó su pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Por eso reinó 2 años nada más, porque ni siquiera sus siervos lo pudieron soportar, la maldad que tenía este rey, y sus propios siervos lo mataron. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que le habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra, se refiere a Jerusalén, puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y luego vamos a ver la vida de Josías. Y su hijo Amón, miren, no observó las buenas enseñanzas de su padre, sino fue sobre lo malo. Porque nuestra naturaleza, eso es lo que tiende a hacer. Cuidado los que somos padres, cuidado cómo andamos. Ahora sí que, como dijo Juan el Bautista, hagan senderos derechos, generación de víboras. Así nos dijo Juan el Bautista. Pues nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos, cómo reaccionamos, cómo actuamos, porque es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Y ellos van a repetir ese patrón. O si no lo repiten, les va a ser muy difícil salir de ahí. Y ojo, mis hermanos, porque si nuestros hijos se pierden, el Señor nos llamará a cuentas de los pecados de nuestros hijos por nuestra manera de vivir, por la influencia que ejercimos sobre ellos, que quizá ellos no se han entregado realmente al Señor por nuestro testimonio. Entonces, yo sí me pongo un poquito con temor a Dios en eso, porque yo debo ser influencia sobre mi hijo. Tengo un hijo que no se ha convertido a Cristo y yo tengo que cuidar todos los días mi actitud, todos los días. Sé que la salvación es personal, que haga lo que yo haga no va a ser salvo. Tiene él que tomar la decisión, pero todos los días cuido de no ser mala influencia para él, de ser buen testimonio. Y él está pasando en su trabajo por alguna situación no personal, sino de una persona que está muy enferma a su lado, y yo he podido ver la sensibilidad de él.
tanto que me ha pedido que oremos por esa persona. Y yo le he dicho a él, pero es necesario que tú ores también por esa persona. Es necesario que tú también te acerques a Dios. He aprovechado esa situación para hablarle al Señor. No lo he justificado. Claro que no. Porque nada le sirve a él que yo lo justifique. Ay, mi hijo tiene muy buenos sentimientos. Sus buenos sentimientos no lo salvan. Él tiene que hacer su decisión, dejar al mundo y servir a Cristo. Por más buenos sentimientos que él tenga, él no se va a salvar por eso. Y yo tengo que estar consciente de eso y seguir dándole testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y él lo ve, pero no toma acción, no se decide, porque todavía el mundo es más importante para él, es la prioridad. Así que mis hermanos, los que somos padres, tenemos mucha responsabilidad de cómo andan nuestros hijos, de su vida espiritual. No estoy hablando de que si son buenos o malos, no. No estoy hablando de los principios sociales, sino los principios bíblicos. De eso estoy hablando en este momento. Así que mis hermanos, ya vamos a terminar la clase porque hoy trata sobre el rey Amón, el hijo de Manasés, pero era necesario cerrar la parte de Manasés, cerrar el capítulo de la vida de Manasés hasta su muerte. Y ya para terminar, les lo llevo al texto de la lección. Y el escritor nos dice, el líder que comenzó mal y terminó mal fue Amón, el hijo de Manasés. El texto bíblico dedica a este rey tan solo 5 versículos y tan solo reinó 2 años. Tenía 22 años cuando comenzó su reinado. El rey Amón solamente cometió desaciertos. Es necesario revisarlos porque nosotros también podemos caer en los mismos errores que el rey Amón. El texto bíblico aclara que Amón aumentó el pecado que su padre había cometido al principio de su reinado. Es decir, no siguió el buen ejemplo, sino siguió el mal ejemplo de su padre. No siguió el buen ejemplo de arrepentirse como Manasés lo hizo, que se humilló delante de Dios y abandonó el pecado. Amón tuvo un triste final. No se habla que fue enterrado como su padre o como el siguiente rey Josías, sino que de Amón se habla que comenzó mal y terminó mal, pues no hizo lo recto ante los ojos de Dios, sino al contrario, aumentó la maldad. Eso nos enseña que si vivimos mal y no cambiamos, ni siquiera seremos recordados, o si somos recordados, seremos recordados para poner un mal ejemplo a las otras generaciones para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Qué fuerte, mi hermano, ¿verdad? Qué fuerte que dice que no seremos bien recordados, sino que seremos recordados como un mal ejemplo. Que cuando alguien nos mencione dirá, para que no seas como Manuelita que anduvo en el mal camino. Qué feo, ¿verdad? Es mejor que digan, acuérdate de Manuelita, que quizá no le caía bien a muchos, pero andaba en los caminos de Dios. ¿Usted cómo quiere que lo recuerde? ¿Así o de la otra forma, Rey? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Una es el estudio de la palabra, la oración y ser luz para los demás. Tenemos 3 propósitos. Para eso fuimos salvados. Búsquelo usted en el libro de Pedro, primera y segunda, y búsquelo en las cartas a los Corintios. En esos 2 libros, tanto Pablo como Pedro, incluso Pedro pone de ejemplo a Pablo. Léalas, lea esas cartas. Y ahí nos dice que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos salvó. Entonces nosotros fuimos salvos para eso, para dar testimonio a los demás, para que otros sean salvos. Para eso fuimos salvos. No nomás para estar ahí de lindos y bonitos, no. Para que otros se salven, llevarles la palabra, pero también el testimonio. Pero tenemos que orar en todo momento y estudiar la palabra, porque ¿qué palabra le vamos a dar si ni siquiera nosotros la entendemos? ¿Y cómo la vamos a entender? Poniéndonos en las manos de Dios en oración. Así que mi hermano, ahí tiene el ejemplo del rey Manasés, que aunque hizo lo malo al principio de su reinado, pues era un niño de 12 años que no se justifica, pero no tenía la madurez. Estaba tomando lechita, pero tuvo que caer bajo para entonces reaccionar y entregarle su vida al Señor. E hizo lo bueno ante los ojos de Dios, lo recto. Y no solo él, sino que restauró lo que él mismo con su influencia había echado a perder, que era Judá y a Jerusalén.
Entonces él restauró los reinos de Dios nuevamente. Pero su hijo dice, tomó el mal ejemplo, no el buen ejemplo de Manasés. Y Amón tuvo una triste vida. 2 años reinó y no se habla en la Biblia más que en 5 versículos y ya. ¿Cómo quiere usted que lo recuerde, mi hermano? Medite este día en eso. ¿Cómo quiere que lo recuerde? Principalmente su familia. ¿Cómo quiere que lo recuerde? No por sus sentimientos. El corazón es engañoso, dice la palabra, sino por su relación con Dios. Y sobre todo, cómo quiere que cuando usted llegue a la presencia de Dios, cómo quiere que Dios lo reciba. ¿Usted quiere llegar con la cabeza agachada o quiere llegar así como Pablo? He corrido la carrera, la he terminado, he guardado la fe, porque me está esperando la corona de vida, dijo Pablo. Así camine, mi hermano, caminemos así, ayudémonos unos a otros para caminar así. Bendecido día.